Y bueno, vamos a resolver si que me dice determinar la derivada de la función y me dan esa función que tenemos aquí. Bueno, primero que nada, ya estamos entrando ahora sí a cálculo diferencial con todas las de la ley. ¿Por qué anteriormente no habíamos entrado a cálculo diferencial como tal? Porque estábamos en el apartado de precálculo, que precálculos son límites, funciones, desigualdades y otras cositas, ¿no? Entonces, ahora sí ya estamos entrando a cálculo diferencial como tal. Bueno, esto depende obviamente del plan de estudios, o del autor, o del profesor, pero generalmente siempre meten precálculo en cálculo diferencial. Pero como su nombre lo indica, precálculo es una cosa diferente a cálculo diferencial. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos conocer obviamente el precálculo para poder resolver el cálculo diferencial. Entonces, ahora sí vamos a entrar con cálculo diferencial, que son derivadas, aplicaciones y pues todo lo que tenga que ver con derivadas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos resolver esta derivada? Para empezar, las derivadas no son otra cosa más que fórmulas. Son fórmulas de derivación. En realidad, si nosotros no sabemos bien las fórmulas, sabemos derivar. Se los digo de una vez. Entonces, tienen que saberse sí o sí las fórmulas de derivación. Y bueno, ya saben que como siempre yo les voy a poner las fórmulas de derivación al inicio del video para que ustedes puedan imprimir o copiar o hacer lo que quieran hacer ustedes con ellas. Pero, pues obviamente recuerden que mientras yo resuelvo los ejercicios voy a ir poniendo la fórmula de derivación que voy a ir utilizando. Entonces, para este problema específicamente es la derivada de x a una potencia, donde decimos que, recordemos que la derivada de x a una potencia respecto de x va a ser igual a m por x a la m menos 1. Ahora, hay una cosita que en muchos formularios puede estar presente y que como tal no puede estar escrito esto, y es lo siguiente. Me dice que la derivada de u respecto de x a la m, cuando u es una función derivable respecto de x, va a ser igual a m por u a la m menos 1 por la derivada de u respecto de x. Ahora, parecen ser exactamente lo mismo y en realidad lo son. Sin embargo, a mí me gusta más utilizar esta fórmula de derivación cuando estamos hablando de una x nada más, ¿no? De una función que incluye nada más una x a una potencia. A mí me gusta utilizar esta fórmula cuando estamos hablando más de un término de x elevado a una potencia, donde nosotros tenemos muchos términos, ¿no? Por ejemplo, 3x cuadrada más 2x más 5, ¿no? Me gusta más utilizar esta fórmula aquí. ¿Por qué? Porque esta fórmula, estrictamente hablando, le pertenece a la fórmula de regla de la cadena. Pero una vez más, insisto, esto es exactamente lo mismo que esto. Sin embargo, se los estoy diciendo de una vez porque a mí me gusta más utilizar este tipo de fórmulas. Cuando tenga que utilizar estas, se los voy a hacer saber. Pero cuando nada más es una x, nada más una x elevado a una potencia, yo voy a utilizar esta fórmula. Entonces, vamos a derivar esta cosita, esta cosa bien sabrosa y bien deliciosa. Ah, y otra cosa, a mí me gusta utilizar esta notación que es la notación de Leibniz. Pero hay unos libros, unos autores que utilizan el f de x y el f' de x cuando ya está derivado, y el y de y y' que es cuando ya está derivado. Entonces, f y f' de x es lo mismo que la derivada, y es lo mismo que la derivada. Todo depende de las notaciones. A mí me gusta utilizar esta, entonces no pasa nada y no tengan problemas si llegan a ver que yo utilizo esta notación y en la guía está indicado con esta notación. No pasa nada. Entonces, ahora sí, ya dichas todas mis advertencias, vamos a empezar a resolver este problema. Primero, yo voy a escribir esto en la notación que me gusta y me quedaría como la derivada de x a la 100 respecto de x me va a quedar como, seguimos la fórmula tal cual. En este caso, ¿qué va a ser nuestra m? Nuestra m va a ser todo este 100. Entonces decimos que la m va a multiplicar a mi x. Me quedaría como m por x, es decir, 100 por x a la m menos 1, o sea, 100 menos 1. Esto va a ser igual a 100x a la 100 menos 1, que son 99, y este sería el resultado de esta derivada.
Y bueno, vamos a resolver sin duda que me dice calcular la derivada de la función y me dan esta función que tenemos aquí. Bueno, si nos damos cuenta, aquí ya tenemos más de un término de nuestra función. Eso quiere decir que ahora sí vamos a utilizar la otra fórmula de derivación que les había dicho. No creí que la iba a utilizar tan rápido, pero bueno, vamos a utilizar la otra fórmula. Me dice que la derivada de u a la m respecto de x va a ser igual a m por u a la m menos 1 por la derivada de u respecto de x. Obviamente, y la única diferencia respecto a la fórmula es que no se está derivando respecto de x, se está derivando respecto de t, pero es exactamente lo mismo, no pasa nada. Entonces vamos a pasar esto a esta notación bien sabrosa. Decimos que me quedaría como la derivada de 1 entre t más t elevado a la 6, todo esto derivándose respecto de t. Esto va a ser igual a, seguimos nuestra formulita de derivación, me dice que en este caso la m va a ser el 6 y este 6 va a pasar multiplicando a mi función. Me quedaría como 6 que multiplica a 1 entre t más t, todo esto elevado a la m menos 1, o sea a la 6 menos 1, por la derivada de u respecto de x, por la derivada de u. Pero ¿qué va a ser nuestro u? Nuestro u es todo esto que está dentro de la potencia. Entonces sería la derivada de 1 entre t más t solamente. Todo esto respecto de t. Perfecto. Ahora sí, decimos que esto va a ser igual a 6 que va a multiplicar a 1 entre t más t elevado a la 6 menos 1, que son 5. Por la derivada de esto que tenemos aquí. Bueno, antes de poder empezar a resolver esto que tenemos aquí, vamos a conocer una propiedad de las derivadas, que me dice que cuando yo tengo la derivada de una u más v respecto de x, donde u y v son funciones derivables respecto de x, esto va a ser igual a la derivada de u respecto de x más la derivada de v respecto de x. Es decir, separar en dos derivadas completamente independientes. Y es justamente lo que yo voy a hacer aquí. Me va a quedar como todo esto multiplica a la derivada de 1 entre t respecto de t más la derivada de t respecto de t. Ahora, vamos a utilizar una nueva fórmula de derivación justamente en este término. ¿Qué fórmula de derivación es esa? Ah, la que me dice que la derivada de x respecto de x va a ser igual a 1. Entonces, me dice que cuando yo tengo la derivada de una función de una variable lineal, respecto a esa variable lineal me va a quedar un 1. Entonces vamos a aplicar esa fórmula de derivación ahí. Y ustedes van a decir, oye Arseni, ¿por qué no pusiste la fórmula de derivación a utilizar aquí? Porque ya la conocemos y es la derivada de x a una potencia, donde me dice que la derivada de x a la m respecto de x va a ser igual a m por x a la m menos 1. Y ustedes quizás me digan, oye Arseni, como que estás drogado porque yo no le veo la forma de eso a eso. Completamente de acuerdo. Sin embargo, si ustedes revisan las fórmulas de derivación, no van a tener ni una sola fórmula de derivación en donde nosotros tengamos algo entre x a la una potencia. No vamos a encontrarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esos casos? Utilizar álgebra. ¿Qué álgebra? Pues propiedades de los exponentes, donde me dice que a la menos m es igual a 1 entre a la m. Es decir, pasar esto al numerador con el signo del exponente contrario. Entonces me va a quedar como 6 que va a multiplicar a 1 entre t más t elevado a la 5, que voy a multiplicar a la derivada de 1 entre t. Aquí voy a aplicar esta propiedad y me quedaría como la derivada de t a la menos 1 respecto de t más la derivada de t respecto de t. Eso ya lo puedo derivar y solamente es un 1. Perfecto. Entonces continuamos. Esto va a ser igual a 6 que va a multiplicar a 1 entre t más t elevado a la 5. Ya no voy a poner los corchetes, ya voy a poner paréntesis comunes y corrientes. Me quedaría la derivada de t a la menos 1 respecto de t. En este caso, recuerden, estamos aplicando x a una potencia. Entonces nuestra m va a ser menos 1. Entonces me quedaría como menos t, ¿verdad? Menos 1 por t es menos t. A la menos 1, ¿verdad? Más 1. Perfecto. Esto va a ser igual a 6 que va a multiplicar a 1 entre t más t elevado a la 5, que va a multiplicar a menos t a la menos 1 son menos 2 más 1. Perfecto. Entonces, yo personalmente hablando no lo dejaría de esta manera. Pasaría el exponente a positivo. Entonces vamos a hacer esto. Esto me va a quedar como 6 que va a multiplicar a 1 entre t más t elevado a la 5, ¿verdad? Que va a multiplicar a menos t a la menos 2.
pero mediante esta propiedad de los exponentes yo lo voy a escribir como menos 1 entre t al cuadrado más 1. Perfecto. Recuerden, solamente se le cambia el signo del exponente, no el signo del término. Entonces, esto va a ser igual a 6, que va a multiplicar a 1 entre t más t elevado a la 5. Y yo personalmente hablando, resolvería esta suma de fracciones. Yo. No sé cómo lo indicó la guía. Si la guía no lo indicó, no lo voy a hacer. Entonces, vamos a ver qué hizo la guía. Sí, nada más lo dejó indicado, pero acomodó primero el 1. Entonces me quedaría que esto va a multiplicar a 1, a 1 menos 1 entre t al cuadrado y ya. Este sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver ahora con determinar la derivada de la función y mediante esta función que tenemos aquí. Bueno, una vez más el conflicto de las fórmulas de derivación, que en realidad no es un conflicto, es una forma más fácil de diferenciarlas, más bonito y más suculento. Tenemos dos fórmulas de derivación que incluyen a la e como exponencial. Me quedaría la derivada de e a la x respecto de x va a ser igual a e a la x, y la derivada de e a la u respecto de x va a ser igual a e a la u por la derivada de u respecto de x. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí nosotros vamos a incluir una x lineal, es decir, con coeficiente 1 y con exponente 1. Pero en el caso contrario, cuando nosotros tengamos una pequeña alteración de ese exponente de x lineal, una pequeña alteración, así sea un signo o un 2 como exponente, automáticamente aplicamos esta fórmula de derivación. Entonces vamos a aplicar esa fórmula de derivación, donde en este caso nuestra u va a ser x al cubo. Así que decimos que esto me va a quedar como, primero lo pasamos a la notación bonita, la derivada de e a la x al cubo respecto de x va a ser igual a, aplicando la fórmula ya, sería e a la x al cubo, recuerden que x al cubo es u, por la derivada de u, que es x al cubo respecto de x. Entonces esto va a ser igual a e a la x al cubo por la derivada de x al cubo respecto de x. ¿Cuál es la derivada de x al cubo respecto de x? Es la derivada de x a una potencia. Entonces vamos a decir que es la derivada de x a la m respecto de x va a ser igual a m por x a la m menos 1. Entonces la derivada de esto que tengo aquí me va a quedar como 3x a la 3 menos 1. Esto va a ser igual a e a la x al cubo, que va a multiplicar a 3x a la 3 menos 1, que son 2. Perfecto. Y esto va a ser igual a, multiplicando esto con esto, que de todos modos están multiplicando, pero prácticamente quitando los corchetes y acomodando, me quedaría como 3x cuadrada por e a x al cubo, y este sería el resultado de este problema.